Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva sesión de alternativas. Eduardo Bior, un destacado analista geopolítico, doctor en ciencias sociales, docente, académico, autor, ha tenido la gentileza de nuevamente acompañarnos para discutir el tema tan crucial que se está viviendo ahorita, ¿no? En este cambio de época. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gran abrazo para ti y para toda la audiencia en Ecuador y en toda América. Buen hombre, mira, se ha visto claramente un proceso de transformación en las respuestas de Occidente, sobre todo, ¿no? Es decir, yo no creo que hayamos tenido, más allá de las peculiaridades personales del señor Trump, no creo que hayamos tenido un nivel de desorden, un nivel de relajo tan grande en las respuestas de Occidente en los últimos 5 siglos. Y parece que claramente hay una bronca muy fuerte también entre las élites, sobre todo anglosajonas, ¿no? Es decir, en el declive de la hegemonía anglosajona, se ve claramente que hay una resistencia a una propuesta un poco más realista que parecería, a pesar de todo y paradójicamente, venir de la boca del señor Trump. ¿Cómo ves vos la situación? ¿Cómo encuentras que en el seno del imperio, en el corazón del imperio, se están dando las contradicciones? Bueno, justamente yo creo que, si me permites la corrección, si revisamos un poco la historia, es decir, vamos a encontrar muchas veces que ante decisiones, sobre todo decisiones nacionalistas, en el poder norteamericano, aparecen reacciones fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente desde Londres, para llamarlos a su responsabilidad transatlántica. Es decir, eso apareció el mismo ya en la primera guerra, en la entrada en la Primera Guerra Mundial, la entrada en la Segunda Guerra Mundial, y otra cantidad de Haces episodios que se referencia pueden. a las llamadas a dejar sus posiciones supuestamente aislacionistas, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente, lo que la literatura liberal globalista llama el aislacionismo norteamericano. Sí, más bien yo Así es. decía en términos de la desesperación. Yo lo que veo es que ya no hay un problema de ese tipo, sino más bien de niveles de desesperación estructural, ¿no? Es cierto porque lo fundamental que ha aparecido con la reunión de Alaska es que Donald Trump y con él todo el Partido Nacionalista norteamericano, es decir, particularmente sus padrinos y amamantadores en la familia Rockefeller. Es decir, Trump siempre ha sido un hombre de la familia Rockefeller, estrechamente ligado a ellos y protegido por ellos, porque él en realidad es un pésimo negociante, pero los Rockefeller siempre lo han salvado. Y así como en tiempos anteriores tenían a un intelectual de fuste como era Henry Kissinger, ahora tienen a un showman de fuste como es Donald Trump. Los tiempos cambian, tempora mutantur. Entonces, que es el viejo partido del imperio, del imperialismo, del viejo imperialismo clásico norteamericano, o sea, el poder nacional que se expande más allá de sus fronteras y no un poder globalizado que se superpone e instrumenta el poder nacional, que es lo que se instauró en los últimos 45 años desde la presidencia Reagan. Ese poder nacional ha demostrado en Alaska directamente que por consideraciones geoeconómicas le importa un rábano, que se me disculpe la expresión, qué es lo que pueda pasar con Europa. Y además su desprecio por Europa lo manifiesta todos los días. Entonces, ante esa situación, la oligarquía europea eh,
entra, como dijiste, en una corrida desesperada. Es decir, parecen ratones a los cuales se les hubiera echado agua, entonces salen corriendo en todas las direcciones. Y no por casualidad, los únicos que saben qué es lo que hay que hacer son los británicos. Porque Gran Bretaña está aplicando aquí la lógica de su construcción imperial desde fines del siglo XVI, que es la de divide y vencerás. Es decir, una isla que tiene muy pocos recursos, que no tiene mucha capacidad defensiva, cómo talla fuerte en la política internacional, logrando que una parte de sus socios y algún adversario se peleen entre ellos. Entonces, si logra crear discordia, en esa discordia ellos medran y salen ganando. Y Es, siempre han sido excelentes en eso, ¿no? Son la pérfida León. es un juego que lo conocen magistralmente. Magistralmente, sí. Mantenerse arriba a costa de tener a todo el mundo abajo, hecho pedazos. Eh, Más que abajo, aparte. Mm. Es decir, ellos no participan en el juego continental, pero logran, es decir, por ejemplo, ahora, se han ido de la Unión Europea, definitivamente en 2019, pero han logrado, con la alianza que han tejido ya desde hace años, con Finlandia, con los chihuahuas bálticos, con Polonia, con la República Checa, y con Rumanía, han logrado poner en el medio entre las potencias mayores de la Unión Europea, Francia, Alemania y Rusia, una cuña que va a asegurar que siempre haya discordia, para un lado o para otro. Si se trata de asuntos internos de la Unión Europea, van a estar enfrentados a Berlín y a París. Y si Berlín y París quieren entenderse con Moscú, ellos se van a encargar de crearle una guerra a Moscú para que Berlín y París tengan que salir a ayudarlos. Ese es el juego británico permanente. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico tenía la estrategia del trimarium, es decir, de hacer política en tres mares, o sea, en el Báltico, en el Negro y en el Adriático. Y efectivamente logró crear tanta cizaña que de esa cizaña surgieron el nacionalsocialismo, el fascismo húngaro, el rumano, etcétera. Es decir, en eso son perfectos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos ahora? Aprovechando, es decir, cómo a su pesar Donald Trump eh, abandonó la exigencia de que haya un cese del fuego en Ucrania como condición previa a cualquier negociación de paz, sabiendo que Rusia lo rechaza frontalmente. Entonces, ahora se adaptan a la idea de que se va a negociar un tratado de paz definitivo en algún momento. Pero ¿qué dicen ellos? Garantías de seguridad. Entonces se apresuran junto con los globalistas dentro del gobierno norteamericano, dentro del propio gobierno. Me estoy refiriendo al chico de la narcomafia de Miami, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que por un lado, Marco Rubio sale diciendo que sí, que efectivamente hay que mandar tropas a Ucrania para garantizar la seguridad de Ucrania después que se firme una paz con Rusia.
Y Pete Hexes, ayer, miércoles, ha convocó en Washington a una reunión de representantes militares de los 32 miembros de la OTAN para discutir qué medidas se iban a tomar, qué medidas se iban a tomar para garantizar la seguridad de Ucrania en después de que se firmara el Tratado de Paz. ¿Quién salió con una declaración pública? Mira, que no es habitual, digamos, que los líderes militares salgan a hacer declaraciones políticas, por lo menos no en condiciones de normalidad, ¿no? El jefe del Comando Estratégico de la Defensa Británica, el almirante Caderon, fue el que Realmente es dijo, único, ¿no? Eso sí, realmente es único. a ver, no es único, hay casos, recordemos que hubo hace un tiempo algunas declaraciones de jefes militares alemanes que hicieron Pero mucho en el caso ruido. británico, recuerda que durante la Primera Guerra Mundial no eran los jefes militares, sino directamente Churchill, ¿no? Claro, durante la segunda, sí, La Segunda Guerra Mundial, perdón. sí, durante la segunda era Churchill quien hablaba, obvio, los jefes. Es decir, en principio, normalmente se supone que en una democracia liberal es quien habla por la defensa es el gobierno, es la conducción civil política y no es la conducción militar. ¿Y Pero lo a que qué aduces tú el que se haya pronunciado directamente el aparato, digamos, el aparato militar en Inglaterra, en Gran Bretaña, que están en una situación de crisis por los cuatro costados, ¿no? justamente por eso, es decir, para marcar el rumbo. Es decir, cuando hablas de aparato militar en cualquiera de las monarquías europeas, estás hablando de la corona. Porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el rey. Entonces quiere decir que dentro de la Casa Real, alguien lo está presionando al gobierno laborista para que avance con un curso belicista. ¿Por qué? Porque justamente lo que veníamos hablando antes, ¿quién garantiza en Gran Bretaña la continuidad de la línea de los cuatro últimos siglos? La corona. Es decir, esa corona rancia, reaccionaria, corrupta, podrida, deshecha, llena de negocios turbios y de historias personales, de celos, rivalidades, etcétera. Esa, esa es la que garantiza la continuidad de la política imperial. Ahora, mira, Quiera el esto es gobierno o importante, sobre no. todo para nuestra audiencia, Eduardo. Yo creo que es muy importante ubicar que detrás de ese halo, inclusive este halo ya secular, ¿no? Ya más moderno, más racionalista, siempre le han dado un cierto tinte de Disneylandia, pues a las monarquías, ¿no? Los príncipes, las princesas, y con el romanticismo de la Lady Di, hubo un reencauchamiento de la corona británica, pero la corona británica es la obscenidad del Deep State puesto viringo, diríamos aquí en nuestro país, puesto desnudo sobre sobre la acera, ¿no? Y con una vinculación directa Es la con los negocios oligarquía. bancarios, con el negocio de la trata de droga, con el negocio de la trata de Perdón, esclavos, además de los En el centro de Londres, si tú quieres comprar una propiedad inmueble, compras la propiedad, pero no puedes comprar la tierra, Mm, porque pertenece al rey. ¿Está clarito? fíjate. ¿Eh? ¿Quién es el señor Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, la alianza militar más grande del mundo?
Mark Rutte es un viejísimo amigo de la familia real neerlandesa. Mm, Se dice inclusive que en la época de estudiante fue novio de la hermana del actual rey de Willem Alexander. Pero además, desde que Willem Alexander se casó con Máxima Zorreguieta, y Máxima recordemos que se conocieron en Nueva York cuando Máxima Zorreguieta trabajaba en finanzas internacionales para el JP Morgan. Este, Para nuestra eh, audiencia, Máxima es argentina, ¿ah? es argentina, Así que los efectivamente, argentinos hija, han tenido papa, han tenido reina, han si tenido no, varios gracias, premios esa la Nobel, han regalo. tenido a Esa, Maradona. eh, pero a esa la regalo. Bueno, Doy las gracias, hija del ministro de Agricultura de la dictadura. claro. Este, Bien, Máxima siempre, aún antes de acceder al trono, ya desde 2005, Máxima administra los dos fondos de inversión que reúnen los bienes de la corona. Porque en los Países Bajos, a diferencia de en el Reino Unido hay una división constitucional entre bienes del rey, bienes de la corona y bienes del Estado británico. En los Países Bajos solamente hay bienes de la corona y bienes del Estado. O sea, por ejemplo, cuando la ex reina Beatriz abdicó el trono para su hijo, a favor de su hijo Willem Alexander, ella se quedó pobre. Mm. Ella depende de la caridad del hijo. Ya. No tiene bienes. Bueno, y había ¿Eh? partes Entonces, en hay algunas una monarquías más confusión. antiguas, en algunas monarquías más antiguas, ni siquiera había la distinción entre bienes de la corona y bienes del Estado, ¿no? El caso de los Bueno, Romanov, que ellos tenían, Bueno, en Inglaterra era así, ya. esa diferencia se ¿Conoces esa división en otras partes? Por ejemplo, en España, en Dinamarca, en otras partes. En Bélgica, sobre todo, que es la misma casa real que en Inglaterra. en Bélgica no sé cómo es constitucionalmente, en España hay una tridivisión. Hay bienes personales, es más, en el caso de la pareja reinante actual, la reina Leticia, por contrato matrimonial, cuando se casó con Felipe, conservó independientemente su derecho a sus bienes y no tiene acceso a los bienes de Felipe. Ya. Es decir, puede tener usufructo, pero no tiene disposición sobre Solo los bienes de aclaro para nuestra Felipe. audiencia, ¿no? Esto que parecería elemental es una conquista reciente de las democracias, porque en realidad lo que es verdaderamente ornamental no son las monarquías, sino las democracias en las monarquías constitucionales. En el caso de Europa, hasta ahora hay prohibición, por ejemplo, para que puedan acceder a la corona católicos, ¿no? En las monarquías protestantes. Eso todavía se mantiene hasta ahorita. En el caso de El, Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. claro, La corona como institución tiene derecho a, por ejemplo, en el caso de la monarquía inglesa, tiene derecho a los ascensos tanto en la burocracia como en las Fuerzas Armadas, en la policía y en los servicios secretos. Aparte de una cantidad de privilegios tributarios, exenciones, opacidad absoluta en sus estructuras de propiedad y en sus negocios, ¿no? que se extiende a los 5.000 miembros de la familia real. Es decir, porque como están todos emparentados y hacen todos negocios entre ellos, si bien la opacidad legalmente no los protege, sí los protege, porque están haciendo negocios entre ellos. Es Terrible. decir, es muy importante entender esta estructura, este pacto que se hizo en el siglo XIX entre las monarquías, las viejas oligarquías fundamentalmente con poder terrateniente y las nuevas burguesías, que después fueron reemplazadas por burguesías financieras.
En una Claro. época eran burguesías industriales, eso ya no se usa más, es una cosa vieja la industria, ahora es decir, ahora burguesía financiera. Y ese pacto es el que sostiene el poder. Entonces no importa qué partido gane las elecciones, Sí, bueno, inclusive hay siempre y muchos cuando, ministros. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, muchos ministros obligatoriamente tienen que ser pares del reino, o sea, obligatoriamente tienen que ser aprobados por el Privy Council, que es el consejo secreto, digamos, de la corona, ¿no? Y esos ministros, formalmente, para guardar las apariencias, por ejemplo, el actual embajador de Inglaterra ante los Estados Unidos, de Gran Bretaña ante los Estados Unidos, Peter Mandelson, él es Lord. Y en tanto Lord era Peter ministro del... Mandelson es el actual, es el ideólogo del New Labour, el Claro, ideólogo exactamente. de Tony Blair. Claro, No claro. sabía que él es el embajador. Es un Claro, él es el embajador embajador y lo ponen ahí, además, de lujo. Eduardo, lo ponen ahí para chantajearlo directamente, así es el chantajeador residente por el tema de Epstein, ¿no? Porque Peter Mendelssohn y Epstein fueron durante décadas socios íntimos en todo lado, además. Entonces, era parte del gabinete de Tony Blair en la medida en que era nombrado en realidad por la reina. Y solo, digamos, formalmente era Labour, ¿no? O sea, entonces él aparece, él era New Labour, pero mandado por la reina. Claro, pero fíjate que ahora que sabemos que Epstein era agente del Mossad, Bueno, la escuela, este, mira, la escuela de Epstein con nuevas tecnologías, en realidad la inaugura Eduardo VII antes de ser rey, el hijo de la reina Victoria, de la pundonorosa reina Victoria, en su larga espera por el trono y en su larga carrera de crápula, ¿no? Entonces él como jugador, experto en vicios sexuales y de todo tipo, entonces conocía los secretos de todo el mundo y a partir de allí, pues no solamente que hizo fortuna personal, sino que pudo ascender en los escalones de los propios servicios secretos, ¿no? Que eran muy hostiles a él por su vida disoluta, pero que poco a poco pues, se fueron dando cuenta de que era un activo valiosísimo por todos los secretos que tenía, no solamente la oligarquía británica, sino de toda la oligarquía europea y americana, ¿no? Entonces, él pudo armar, inclusive antes de morirse, él se muere 4 años antes de la Primera Guerra Mundial y deja armada la Primera Guerra Mundial. A partir de estas intrigas y suspensos. Pero eso será, alguna vez tenemos que hacernos, con un vinito tenemos que hacernos una conversación así mismo cómo grabada no, con mucho gusto. para dedicarnos a estos chismes. Pero ahorita sigamos porque me parece que estás ahorita en el corazón del problema, porque justamente cuando lo que mencionabas al principio, ¿no? Distinguías la oligarquía gringa que viene desde adentro, desde las estructuras de acumulación internas, de la construcción del poder interno gringo que se proyecta, versus la oligarquía globalista que se superpone desde afuera sobre el asunto. Bueno, esa oligarquía Y global. que fundamentalmente la oligarquía globalista hoy responde a los 8 hombres más ricos del mundo, fundamentalmente de los cuales 7 son tecnofeudales, son de las grandes tecnológicas, y el octavo es el francés, el dueño ¿cómo se llama la empresa de lujo, de artículos de lujo? De Louis Butón. Vuitton, de Louis Vuitton, sí. Louis Vuitton y muchas otras cosas Bueno, pero más. en realidad detrás de ellos también está Cartier, etcétera. el corazón oligárquico de la City de Londres, ¿no? El cuartel general, digamos. Es que todo pasa por la City de Londres por una razón muy simple. Primero porque sigue siendo la plaza financiera más importante del mundo. Yo creo que es más importante que Wall Street, a mi juicio. Pero segundo, y ese es un dato inobjetable, porque en Londres en Londres está el centro del reaseguro marítimo mundial.
cuyo Todo, corazón, cuyo salto cualitativo se dio con la trata de esclavos. Lloyds, sobre todo, ¿no es cierto?, hizo la gran fortuna que es muy difícil de revertir a través de el seguro y reaseguro de la trata de esclavos a nivel mundial, el comercio triangular. claro, pero esto es importante tenerlo en cuenta porque incluso potencias enemigas como Rusia o China sus marinas en Lloyds. Qué bárbaro. Porque nadie tiene el poder de reaseguro que tiene Lloyds. Ni siquiera aseguraciones generales, AIG, los venecianos, No, es, es que esas son compañías de seguros. ya, Pero lo fundamental, el gran negocio del seguro ya hace muchos años es es el el reaseguro. reaseguro. Ah, ya, mira. Es el, es el seguro sobre los seguros. Y Es decir, que maneja para una. nuestra audiencia, el sistema de seguros y reaseguros necesita una red de informantes, una red de inteligencia, una red de espionaje y una red de influencias que han ido elaborando y han ido construyendo a través de generaciones en todas las latitudes, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, fundamentalmente, yo tengo a mí me sucede una curiosidad, que es la siguiente. Si yo tengo entre muchos otros sitios, tengo un blog. Y en ese blog, los lugares donde teóricamente más se me lee son Singapur y Hong Kong. Seguramente hablas En en Hong chino, Kong yo pues. me, en Hong Kong yo me puedo imaginar que es la inteligencia china que distribuye desde Hong Kong. Eso me puedo imaginar. Pero en Singapur, Estrecho de Malaca, para quien no se ubica geográficamente, el nudo por donde pasa el 20% del comercio del mundo, entre el mar de la China Meridional y y el, el resto del océano Índico, en ese lugar, en esa ciudad-estado, 2,5 millones de habitantes, es el nudo de la piratería, del espionaje, de las finanzas y también del seguro y el reaseguro mundial. Bueno, y ahí aparecen dos vectores adicionales, ahora que estamos haciendo la radiografía de la City, aparte de lo de Lloyds y Baring, que es la vieja moneda, ¿no? Son los viejos ricos de Inglaterra, a diferencia de los Rothschild y los nuevos ricos. Pero aparecen justamente en vinculación con los Rothschild y luego con los Milner, los Rhodes y todos ellos, aparecen dos grandes bancos en Hong Kong y Singapur, que son el HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es el banco creado para manejar nuevamente, la logística, la inteligencia, El- el el- espionaje, la la guerra cuestión del opio. paramilitar del tema de las guerras del opio, del tráfico del opio a nivel mundial. Y eso supuestamente tuvieron una epifanía después de la Primera Guerra Mundial, pero recién nomás les multaron con casi 2 billones de dólares en los Estados Unidos, ¿no? Y eso haciéndoles un favor porque les trincaron nuevamente la banda. Y el otro es Standard Charter. Charter, ¿no es cierto?, tiene un polo adicional que es Sudáfrica y todo el negocio de los dineros, de los diamantes de sangre. Entonces ahí hay toda la cuestión de la minería que está vinculado a esa situación. Entonces, si ustedes van viendo, van estructurando, ¿no es cierto?, capas como digamos capas geológicas de distintas alianzas y contraalianzas de la oligarquía que se centra en Londres, no necesariamente son londinenses. La propia familia británica, la familia real británica es de origen alemán. Entonces, estamos hablando de un proceso de toda Europa continental, inclusive de sectores del Medio Oriente o de la sudoeste de Asia, que confluyen hacia estos centros de poder financiero a lo largo de la historia. Porque hay dos patas internacionales fundamentales que están vinculadas a esto y que están manejadas desde la Casa Real, desde la familia real, perdón, Cuéntanos con que detalle, por son, favor. por un lado, la masonería y por el otro lado, la hermandad musulmana.
La hermandad musulmana es el equivalente musulmán de la masonería. Es una logia internacional que Inglaterra creó cuando era potencia colonial en Oriente Medio, y que hoy todavía tiene poder en distintas partes. Solo que, por ejemplo, en Turquía, como la masonería se sumó al intento de golpe de Estado contra Erdogan en 2016, es decir, la hermandad musulmana, perdón, entonces, Erdogan los descabezó, pero mantuvo la estructura de la hermandad, de la Mm. cofradía. Es una cofradía la hermandad musulmana, es una cofradía que incluso hasta tiene casas de retiro parecidas a los conventos católicos. Tiene algunas cosas así, muy parecidas. Y hoy en día es que hay un poder compartido sobre la hermandad musulmana turca. ¿Por qué? Porque la hermandad musulmana turca tiene una enorme influencia sobre Siria, lo hemos visto con la caída del gobierno de Assad, y sobre los países turcohablantes de Asia, del Cáucaso y de Asia Central. En varias partes hay que recordar que la hermandad musulmana está detrás de estos ejércitos cortacabezas, ¿no? Como los que ahorita están siendo A adesentados. ver, estuvieron, se separaron, es decir, es una relación muy extraña. Es más, la propia Hamas había nacido como una organización, había sido fundada por el Mossad junto con la Hermandad Musulmana Fíjate. para, para competirle al Fatah, al nacionalismo laico, el liderazgo sobre los palestinos. Lo que pasa es que a partir del momento en que Hamas conquistó por las elecciones el gobierno en la Franja de Gaza en 2006, 2007, la propia fuerza interna lo fue condicionando. Entonces, es complejo. No son lo mismo los que negocian por Hamas, por ejemplo, en Qatar, que es el gran centro de la hermandad musulmana, que los que combaten en el interior. O sea, hay ya una diferencia dentro de esa organización, así como en otras organizaciones ligadas a la hermandad musulmana. Pero lo importante de esto que quiero decir es que es el poder que tienen, que Inglaterra tiene en el mundo a través de organizaciones semiclandestinas. Ahora, tú nos estás planteando entonces que además de las estructuras de influencia económicas, no solamente financieras, sino todo lo que hemos visto, el tema logístico, el tema de inteligencia, porque el mismo negocio de la banca, el mismo negocio del seguro requiere de eso. El hecho de que tienen también transnacionales vinculadas a la cuestión ya de los recursos naturales, de la cuestión del comercio, del gran comercio, la cuestión naviera, ¿no? Inglaterra ha tenido siempre un papel muy importante en el manejo de los mares, inclusive si es que escoge aquellos eslabones de la cadena de valor más jugosos, no necesariamente allí donde se hace más trabajo, sino allí donde más se gana, digamos. Pero también nos dices que por otro lado tienes la influencia cultural y hasta religiosa. Sí, Cuéntanos un sí, poco de eso a lo largo de los siglos, religiosa, cómo se va dando eso. religiosa no tanto. Este tipo de cofradías tienen, a ver, tienen la importancia de disfrazarse, es decir, que es la masonería. Si uno, no sé cómo es en Ecuador, pero por ejemplo, en la masonería en Argentina en general tiende, hasta hace pocos años tendía a ocultarse, a no mostrarse, era un factor de poder muy importante, sobre todo vinculada a la oligarquía terrateniente exportadora, pero no se mostraba mucho. En cambio, tanto en Brasil como en Chile, hay, en las ciudades hay templos masónicos. Y era parte de, era un como, a ver, así como alguien podía decir, yo pertenezco, es decir, yo pertenezco a la cofradía de San Agustín, por decir algo,
algún católico podía decir yo pertenezco a tal cofradía, como un modo de reconocerse con un determinado grupo de poder. Había otro que decía, bueno, yo pertenezco a la logia tal. En Chile, por ejemplo, es una tradición la masonería desde la fundación del Estado. Bueno, el Partido Radical básicamente es un partido de masones y Salvador Allende es parte de una tradición también en la izquierda muy importante de la masonería, ¿no? Y algo parecido creo que Claro. sucede en Uruguay, si no estoy equivocado. A ver, teóricamente en Uruguay se supone por el pacto de Ballista, el pacto por el presidente Valle, armado por el presidente Valle a principios del siglo XX, se supone que se es laico, pero, pero teóricamente no se pertenece a ninguna organización eh, extralegal. Ahora, mira, yo mencionaba el tema independientemente de las modalidades de operación, digamos, de estos grupos discretos, en el caso de la masonería occidental. Yo hacía referencia al hecho de que buena parte de las denominaciones protestantes, sobre todo las no históricas, las no luteranos, no Las calvinistas, pentecostales. pero las pentecostales, sobre todo, pero también los mormones, también los adventistas, también los testigos de Jehová, son estructuradas masónicamente y nacen desde la masonería, ¿no? Y Sí, en el no sé caso de si los todas, hermanos pero musulmanes es evidente la relación con los salafitas y los wahabistas, ¿no? eh, a ver, sí forzadamente. Sí, forzadamente. La hermandad musulmana ha tenido esa típica actitud de la que tiene la masonería en Occidente, de que se empujan y no ponen la mano. Mm. Es decir, la Dirigir desde masonería, atrás, dirigir desde atrás. la masonería, por ejemplo, en América Latina, en muchos países de América Latina, ha instigado tanto a movimientos golpistas reaccionarios como movimientos guerrilleros, cuando le convenía para desarticular y romper una determinada situación. Entonces, o ha impulsado actos terroristas o ha impulsado el narcotráfico. Danos ejemplos de estos dos últimos. Entonces, ese, respecto al impulso al narcotráfico, México. Mira, ahí están Ese vinculados. ha estado, Bueno, la es PDUE, decir, ¿no? La PDUE en justamente todo Italia, lo ¿no? que fue la llamada guerra contra la droga fue una maniobra. La PIDUE, claro, pero claro, la PIDUE, por ejemplo, a ver, se discute mucho. La PIDUE es una logia paramasónica, es decir, no es ortodoxamente masónica, es paramasónica. Yo te voy a pedir un minuto y Claro, enseguida vengo. ¿Puede claro, ser? sí. Adelante. Lo que se ha dado en México cuando Felipe Calderón larga la llamada guerra contra la droga es una fractura dentro de la élite mexicana. La élite mexicana es fundamentalmente masónica, ¿no? Incluso actualmente. Es decir, eso viene de la hegemonía alcanzada por el liberalismo social a partir de Benito Juárez. Ese liberalismo social que hace el traspaso a través de la revolución de 1910, luego va degenerando en un conservadurismo corrupto, etcétera, pero siempre tiene aperturas liberales. Este, es lo que le da larga masa, lo que le da, excepto algunos momentos de ruptura muy grandes, como fueron, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco en 1968, o fueron, por ejemplo, los asesinatos de candidatos en la década del 80 del siglo pasado, es decir, Donato Colosio, después Macié, que fue el gobernador, bueno, ¿no? bueno, gobernadores, etcétera.
Lo que mantiene la unidad de la élite mexicana es la masonería. Mm. ¿Y tú Entonces, crees que sigue siendo controlado por Inglaterra, por Gran Bretaña? yo creo que se negocia mucho eso. Es decir, yo creo que efectivamente, en el caso mexicano, y ya desde hace mucho tiempo, por así decirlo, las mejores épocas de México, eh, el mismo poder de México y el poder de el peso de las propias contradicciones de la sociedad mexicana, le dieron a la masonería mexicana una autonomía relativa, donde no se rompen ciertos códigos, pero se permite, pero no hay una relación colonial, en el sentido de que hay un amo que da la orden y un vasallo que la ejecuta. Bueno, en el Es caso decir, de la hermandad musulmana parecería que sí hay algo así, ¿no? Y de manera mucho más oscura, digamos, mucho más perversa en la medida en que tienen bueno, te estados. repito, está el caso turco, está el Ya, caso turco actualmente. Es decir, el propio Erdogan creció dentro de la hermandad musulmana. Erdogan era un ladronzuelo de la calle así, de Estambul. Sí, era un pequeño ladrón de la calle. Es decir, que en algún momento conoce a un clérigo importante con mucho poder dentro dentro de la hermandad musulmana, y este hombre lo toma porque tiene todas esas estructuras protectivas, de asistencialistas. acogimiento asistencial y demás, y él crece adentro de esa estructura y se lanza a la política a fin de los años 90 desde esa estructura. Ahora, lo que pasa es que cuando nuevamente está el problema de la autonomía relativa, cuando Erdogan este, eh, eh, se afirma en la presidencia, logra varios mandatos, tiene una base popular propia y a partir de 2011 comienza a intervenir activamente en la política regional, es decir, particularmente en Siria y en Libia, este, empieza a desarrollar intereses propios diferentes a los de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que venían siendo hegemonizadas en forma directa por los Estados Unidos, y de la hermandad musulmana. Entonces se conjuga un sector importante, es decir, se conjuga el sector más globalista de las Fuerzas Armadas. Es el golpe que intenta dar Hillary Clinton, el golpe del 16. Claro, con Gulen, ¿no? Con el opositor a la Claro, cabeza era Gulen. Fethullah Gülen, sí, Fethullah Gülen, sí, este, que es una otra secta. Fethullah Gülen es algo así como si yo te dijera dentro del catolicismo los Illuminati, Decían una que Gulen era secta mucho más cercano a la tradición de la joven Turquía, ¿no? De los jóvenes turcos, eh, anterior al califato, al para Islam, nada. ¿no? No, Fethullah Gülen es lo que podemos llamar la religiosidad racional. Es decir, esas sectas que se dan a veces en las religiones monoteístas, donde alguna personalidad se arroga el derecho a tener a formular una interpretación racional de, de un hecho que en sí mismo es imposible Es decir, lo que sería de formular completamente racionalmente. la diferencia entre el deísmo y el teísmo en el mundo cristiano. Exactamente eso, exactamente. Claro, y esto es lo que este hombre, por lo que yo sé, yo no soy un experto, no soy teólogo ni nada parecido, y mucho menos conozco tanto el Islam. Pero eso es lo que yo he leído sobre Fethullah Gülen. Ya. Mira, ubicando, Retomando, sí, por favor.
Sí, retomando, digamos, un poco el eje con el cual empezamos. Que, recordemos, nosotros empezamos hablando de la reacción oligárquica europea y oligárquica globalista contra el, prácticamente se lo puede llamar así, el golpe de Estado que pega al nacionalismo norteamericano, sentándose a negociar con Putin. Y yo creo que es muy importante saber qué negoció Trump con Putin. Porque los medios internacionales ponen todo el acento en Ucrania. Yo creo que Ucrania fue lo menos importante de la cumbre de Alaska. A ver, ¿qué nomás lees? Ese, Alaska, Ucrania fue lo menos importante por lo siguiente, por dos cosas. Primero, hay que entender, y esto es fundamentalísimo para entender muchas conductas que si no parecen irracionales. Trump es absolutamente consciente de que el imperio norteamericano está en repliegue y que debe replegarse porque no le alcanzan es decir, que ha sobreestirado sus fuerzas, que está, es decir, no está en condiciones de cubrir tantos conflictos como pretende y que imprescindiblemente debe replegarse hacia el continente americano para poder hacer un proceso de acumulación, que es lo que está haciendo con los aranceles, hacer un proceso de acumulación que de aquí a un cierto tiempo le permita salir a competir con China. Pero él parte de asumir la superioridad de China. Es decir, él parte de eso, él reconoce que China está a la vanguardia, le sacó la vanguardia. Entonces, sobre esa política, lo que él quiere es buscar crear un espacio territorial que le permita generar una masa de acumulación de capital suficiente como para pegar el salto tecnológico que necesitan. Y esa masa territorial está en Groenlandia, Canadá. Ahora entendió de que no puede conquistar México, pero sí someter el Caribe. Pero el Caribe es desde el punto de vista económico irrelevante. El Caribe es importante estratégicamente, pero no económicamente. En cambio, Canadá, el Ártico y Groenlandia sí, pero él tiene un grave problema. Mientras que Rusia tiene 35 rompehielos, de los cuales 19 son de propulsión nuclear, Estados Unidos tiene un total de 5 rompehielos Y no son nucleares. y no son nucleares. Y China tiene 8 rompehielos, de los cuales 5 ya son nucleares. Y está construyendo más y más y más y más. Porque el cambio climático, el deshielo del Ártico, ha incorporado al Ártico tanto como zona económica para la explotación de los recursos mineros, Como de, vía alternativa, ¿no? como vía alternativa. Pero el problema es que para poder utilizarlo como vía alternativa hacen falta rompehielos. Al mismo tiempo, Rusia tiene el problema complementario. Rusia tiene los rompehielos, pero se ha quedado atrasada en la tecnología petrolera y gasífera. Es decir, y necesita imperiosamente Sobre todo lo que de esquistos, ¿no? La parte de esquistos es la que tiene no, no es ventaja a los tanto demás, eso, no, no, ¿no? la exploración del petróleo ártico. Rusia necesita imperiosamente que ExxonMobil vuelva a trabajar en los yacimientos siberianos. Mm. ¿Y qué tecnología tiene ExxonMobil que no tienen los rusos? Entonces, ExxonMobil, para nuestro público, refresquemos la memoria, es la heredera de la antigua Standard Oil of California.
de los O sea, Rockefeller. familia Rockefeller nuevamente, volvemos al mismo lugar. Y ahí aparece un tercero en discordia, que es Arabia Saudita. ¿Por qué Arabia Saudita en el Ártico? Me van a decir, ¿qué tienen que hacer los jeques en el Ártico? Arabia Saudita, bajo la dirección de Mohammed bin Salman, en un proceso de enorme crecimiento demográfico, está buscando desesperadamente alternativas a la mera exploración y explotación del petróleo. Es decir, quiere subir la escalera tecnológica. Entonces, ya en 2019, la Aramco, que es la empresa estatal saudita de petróleo, había explorado la posibilidad de una joint venture con Novotec, que es una filial de Gazprom, para la licuefacción del gas en la desembocadura del río Ob, en Siberia Occidental, que hay una planta, hay dos plantas de licuefacción de gas allí, donde justamente nuevamente los rusos están atrasados con la tecnología. Entonces necesitan quien les traiga tecnología y que traiga el capital adecuado, porque las plantas de licuefacción de gas son muy costosas. Y decían también de Sajalín, ¿no? Que son esas islas en disputa con Japón. Bueno, disputa no hay, es decir, Los japoneses son disputan, pero eso fue parte de del final de la Segunda Guerra Mundial, digamos. que nunca hubo tratado de paz entre Rusia, entre la antigua Unión Soviética o Rusia y Japón. Este, eh, claro, también, pero en este caso, entonces, eh, ¿qué hicieron los sauditas? En febrero pasado le juntaron las cabezas en Riyadh a Steve Witkoff, que es el enviado especial de Donald Trump para los asuntos de Oriente Medio, es un empresario inmobiliario de Nueva York, amigo de Trump desde hace muchos años, su compañero de golf, por ejemplo, y a Kirill Dmitriev. Kirill Dmitriev es el encargado del presidente de la Federación de Rusia para la cooperación y el desarrollo económico. Y Kirill Dmitriev es un ruso que se formó en Estados Unidos y trabajó en JP Morgan. Entonces él conoce perfectamente el lenguaje y la mentalidad empresaria norteamericana. Bueno, y es el que estuvo, es uno de los tres, ¿no? Que estuvieron Entonces, en Alaska. justamente la reunión de Alaska recién se concreta cuando 2 días antes Witkoff viaja a Moscú, se entrevista con Dmitriev, cierran el paquete de negocios que van a conversar Putin y Trump, y se lo llevan a Putin y Putin le dice, adelante. Mm. Y ahí es que se encuentran. Es decir, lo que cierra el negocio entre Putin y Trump es el acuerdo para comenzar un proceso de levantamiento de las sanciones contra Rusia. La, la promesa norteamericana de que van a cooperar para que se le devuelva al Estado y a los millonarios rusos en los depósitos incautados en Europa, cuyos intereses se están ahora utilizando para enriquecer a Ucrania, que Rusia vuelva al al sistema SWIFT de clearing bancario. Este, ya dije lo de las sanciones comerciales. El Y, tema de los aranceles, aparte, ¿cómo quedaría? eh, y no se levantarían las sanciones. Así, Ah, ya, mira. no quedó definido a qué nivel quedarían,
pero pasaría, es decir, pasaría a tener aranceles normales, comunes, como los de cualquiera, por lo menos el 10%. No creo que se salven de pagar el 10%. Ahora, mira, Pero, de la pero cuestión sería de muy los, importante para los países que comercian con Rusia. claro, ahora de los 300.000 millones de reservas rusas que se incautaron los occidentales, no va a haber pretensiones de Trump de decir que se inviertan ese fondo, que también se invierta en los Estados Unidos como parte del proceso de relanzamiento industrial. No, porque pueden ponerse de acuerdo perfectamente en crear un fondo para el desarrollo del Ártico. Es decir, ya hemos visto, tienen intereses complementarios. Y Es decir, aparte Trump, del Trump tema, necesita los rompehielos rusos y los y rusos aparte de la extracción necesitan. petrolera, ¿cuál otra necesidad tecnológica tendría Rusia con respecto a los gringos? eh, Tecnológica no creo que tuviera otra, lo que sí tiene es una necesidad estratégica y es que le garanticen el paso libre al Mar del Norte. Porque el problema es el cuello de botella que se produce en Noruega, porque Noruega, como buen vasallo británico, en cualquier momento puede cerrar el paso a los barcos, a la navegación rusa. Así, Rusia tiene, por ejemplo, un gran tránsito marítimo entre los puertos del Ártico y los puertos del Báltico, y los puertos rusos del Báltico. Pero eso tiene que pasar por el mar Báltico, por el mar del Norte, para recién salir al Ártico. Y esa es esa zona de control estricto británico. Entonces ahí vamos, antes de entrar de nuevo a la pregunta, ¿cuál va a ser la estrategia de la resistencia de la oligarquía británica? Tú mencionaste un Falta temita. un elemento A todavía en ver, el sigue, sigue. negocio, Vale, completa. que es el que no cierra, que es el que no cierra. El que tiene el grandísimo interés en el desarrollo de la ruta ártica es China. Claro. Y tanto es así que hay una empresa china fundada el año pasado, que le pusieron sede en Singapur. Creo que se llama Sea Lion o algo parecido, que es una empresa china que se especializó en el comercio de toda Asia suroriental a través del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque como los barcos pasan con bandera china, los Houthi de Yemen no los bombardean. Es la alternativa y creció gigantescamente esa empresa en un año. Tanto es así que se animó ahora a dar el salto y ahora dentro de unos días sale desde el puerto de Tianjin, cerca de Beijing, sale un convoy para hacer la ruta del Ártico. Ah, mira. ¿Y ese es solo chino o es chino-ruso? Ese es solo chino, Ya. pero claro, guiado y protegido por rompehielos rusos. Para nuestra audiencia, esto reduce, si es que logran habilitar regularmente la ruta del Ártico, eso reduciría los costos de envíos marítimos desde China hacia el Atlántico Norte en casi un tercio del tiempo. Y no sé en términos de costos cuánto sea la reducción, pero Y es en este momento, proporcional. si van a través del canal de Suez, si van a través del canal de Suez, están tardando entre 30 y 45 días. Si van, como le está sucediendo a la mayor parte, por ejemplo, a las grandes armadoras como Maersk, por el sur de África, son de 45 a 60 días. Si van por el Ártico, son 18 días. Ah, es mucho más entonces. Ah, mucho más. Es una enormidad el ahorro de tiempo. Ya, vaya. Una Bueno, enormidad. y en ese sentido, Pero el hay, problema es que esto no le cierra a Estados Unidos.
no quiere que China participe, que sea un G2. Exactamente, 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 porque el problema es el siguiente, recordemos historia, digamos, de la Guerra Fría. Eh, Henry Kissinger tenía al principio, un principio que en realidad había tomado de la geopolítica clásica, es decir, la vieja geopolítica, bueno, de Speakman, es el holandés que trabajó para el gobierno norteamericano a principios de la Segunda Guerra Mundial, Perdón, para nuestra que audiencia, es la respuesta gringa a Mackinder, ¿no? exactamente, que es imprescindible evitar que en la masa continental, en este caso pensando en Eurasia, la masa continental se unan Rusia y China, ¿no? Que hay que mantenerlas divididas. Por eso es que Henry Kissinger, a partir de los años 70, la política que siguió fue la alianza con China para aislar a la Unión Soviética. Bueno, Trump piensa ahora la simétrica, la alianza con Rusia para aislar a China. Lo, ahora, lo que pasa, a mi juicio, a mí, tal como veo yo las cosas, es que precisamente ese, por así decirlo, el reloj de la historia ha pasado. Es decir, si esto se lo planteaban en 2014, quizás hubieran tenido éxito. Pero después de la política ciega, agresiva, tonta que llevaron adelante los globalistas en los últimos 4 años, no hay más posibilidad. Se ha formado un bloque euroasiático donde cada uno ha encontrado sus ventajas y es más, ahora todavía con las sanciones que Estados Unidos le ha aplicado a India, y India está cerrando el comercio junto con China. Está derivando su comercio hacia China. Con lo cual van a conseguir la perfecta. Van a conseguir unir en un solo bloque económico, que sabemos que pesa siempre mucho más que los bloques políticos, en un solo bloque económico a Rusia, China, India e Irán. Pero además, entre Biden y Trump se disputan el mérito de ser los que han unificado a los BRICS, ¿no? Porque también incorporaron a un Brasil tímido, lo incorporan por razones de sobrevivencia en una alineación cada vez más cercana a ese bloque. Ya no solamente en temas comerciales, sino también en temas operativos, lo que mencionabas del tema del SWIFT, el tema ¿cómo es? Del crédito y ahora inclusive en términos políticos. Lula empieza a tomar posiciones mucho más antiimperialistas a partir del desplante de Trump. Sí, lo que pasa es lo siguiente con Brasil. Brasil reclama desde hace mucho tiempo un sitio permanente en el Consejo con voz y voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como representante de América Latina. Entonces, la jugada de Lula, que ya la hizo en su primer y segundo gobierno, la jugada de Lula consiste en tratar de acaudillar por lo menos a América del Sur, y tener un buen papel como mediador, como árbitro leal a nivel mundial, fundamentalmente con los países del sur global, para poder negociarle a las potencias del Consejo de Seguridad su ingreso con un sitio permanente. Es decir, Brasil tiene históricamente y siempre va a tener una situación y una política ambivalente. ¿Por qué? Porque eh, desde
la misma dependencia que tenía el viejo imperio portugués del imperio británico, la colonia brasileña surgió como una base fija entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Es la que garantiza la libre navegación del Atlántico entre norte y sur para las potencias occidentales. Tanto es así que en la Segunda Guerra Mundial lo llamaban los norteamericanos el portaaviones fijo del Atlántico. Al mismo tiempo, Brasil negocia su posición por su situación geográfica y el hecho de tener frontera con casi todos los países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. Entonces, eso le da un poder de intervención a través de la cuenca del Plata y de la cuenca amazónica sobre los asuntos políticos de casi toda América Latina, casi toda América del Sur. Bien, esa es la situación que Brasil siempre ha negociado. Para un lado, su influencia sobre América del Sur, por eso es que, por ejemplo, Lula quería que Argentina entrara al BRICS, y por el otro lado, la posición estratégica en el Atlántico. Sobre el Atlántico quiero decir algo que es fundamental para entender, que está en el contexto de todo lo que venimos hablando, que es el resto de poder de Gran Bretaña en el mundo está en la cadena de islas del Atlántico, Tristán da Cunha, Ascensión, Santa Elena, Gog, Malvinas, y su conexión con la cadena de islas que Gran Bretaña tiene en el Océano Índico, que son 14 islas que tienen en el Océano Índico, extendidas de oeste a este, que le dan proyección hacia la Antártida y le dan conexión con Oceanía, Australia. claro, Con los cuatro. Australia. Por eso es que el Reino Unido entró a la alianza AUKUS, o sea, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, a la cual ahora se sumaron otra cantidad de países. Porque En en realidad no es que, realidad, no, en realidad no es que entró, sino que ellos fueron los que articularon y finalmente entraron, digamos, ¿no? bueno, claro, exacto, es Porque esa correcto. es una pieza Ahí central de está. su relación, entre comillas, su relación especial con los Estados Unidos. Es decir, el hecho de que ya son un imperio en decadencia y que en realidad ellos dirigen, mueven la cola del perro, digamos, como el walk the dog en inglés, ¿no? Que ellos Sí, dirigen desde pero, atrás a sí, los pero lo propios que Estados pasa es que Unidos. desde la cola mueven al perro ellos. Sí. Yo muchas veces asimilo al Reino Unido con esas familias donde, por desgracia, hay una tía arteriosclerótica a la cual uno quiere mucho porque es la tía vieja. Y la tía vieja va al supermercado, como es arteriosclerótica, no se da cuenta, rompe todo, destroza todo, se pelea con todo el personal del supermercado y uno tiene que ir atrás y arreglar todo el lío. Bueno, porque mira, parte de esta, ahora que dices la cuestión de la tía esclerótica, yo creo que es importante ubicar que, aparte de esos pilares de la masonería en el mundo, sobre todo católico secularizado, y de los hermanos musulmanes en el mundo musulmán, Israel y el sionismo son creación británica. Y eso no se Exactamente, restringe al ente sionista en Palestina, sino a todas las redes sionistas y antisionistas dentro del mundo judío, ¿no? exacto, así es. Sí, Entonces sí ahí hay son las... una capacidad de influencia enorme, ¿no? Inclusive de haber puesto a todo el continente europeo, que ha sido permanente víctima de los malabares de la pérfida Albión, ponerle bajo su bota y con total conocimiento de causa, pero también a los Estados Unidos, en buena parte yéndose en contra de sus propios intereses
y sirviendo, con excepción tal vez del tema del canal del Suez o de algún episodio chiquito, y los Estados Unidos han estado sirviendo aquello que justamente el rey Eduardo VII le escribía a Teodoro Roosevelt diciendo, con nuestra inteligencia y sus músculos, las razas anglosajonas van a dominar el mundo. Sí, 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 efectivamente. Es decir, digamos, yendo al tema, al tema con el cual comenzamos, Alaska y después, es decir, lo que hay que prever, yo decía en el último programa que hice para Demoliendo mitos en la política, para Gran Bretaña después de la guerra es antes de la guerra. Es decir, ellos necesitan imperiosamente que en Europa Oriental siga habiendo guerra. Y van a hacer todo lo posible por involucrar a los Estados Unidos en alguna guerra, ya sea en Europa Oriental, en el Cáucaso o en Asia Central. Es decir, siempre en la periferia de Rusia, porque digamos, la fijación de la Inglaterra antes, el Reino Unido ahora, con Rusia, tiene más de 4 siglos. Claro. Es decir, ellos La necesitan formulación de romper. Mackinder es solamente ponerlo en blanco y negro, pero en realidad es parte de una acción directa que además antes estuvo vinculado a otro imperio terrestre que era España, ¿no? Eh, sí y no, España en realidad era más un imperio marítimo porque lo que vinculaba a España era el Atlántico. Justamente los ingleses lograron cortarlo muy rápido eso, Ujú. pero con una consecuencia que ellos no previeron al inicio y tardaron en darse cuenta, que fue la simbiosis entre la economía mexicana y la economía china, que era la economía más importante del mundo en aquella época. Es decir, a través del galeón de Acapulco, México le exportaba a China los metales preciosos vía Filipinas, y de China recibía todo tipo de bienes. Y eso hizo que en el siglo XVII y principio del XVIII la Nueva España fuera mucho más poderosa y más rica que España. Mientras que España estaba a duras penas comunicada con América, porque los ingleses le habían cortado la comunicación del Atlántico. Sí, lo Es que me decir, refería es entonces, que la obsesión que tuvo con España, luego la pasa a Rusia, ¿no? claro, en el interín la tuvo con Francia, mientras tanto, hasta Napoleón. Cuando derrotan a Napoleón, viene Rusia. Efectivamente, Ahora, mira, sí. déjame subrayar un punto que mencionaste y que les estoy mordiéndome la lengua para no interrumpirte. Cuando mencionas la teoría de la coalición en las tríadas, ¿no? Ese es un problema irresoluble en teoría de juegos. Entonces dices, a ver, Kissinger diseña el aliarse con los chinos, con Nixon, ¿no es cierto? Van en el 72, se alían con Mao para romperlo a Rusia, para aislar a la Unión Soviética en ese entonces. Y entonces el debate estaba si es que los demócratas, y diría yo, la reacción oligárquica anglo-británica o europea, ahora estarían justamente retomando esa tesis, ¿no es cierto?, privilegiando la alianza con China. De hecho, los británicos siguen a través de su sistema financiero, el Standard Chartered y el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, siguen siendo los operadores financieros y de seguros de China, siguen siéndolo a nivel mundial. Sí, sí, lo que pasa es Hong Kong que sigue siendo, Hong Kong y Shanghái siguen siendo las piezas claves del asunto. Y entonces estaríamos, solamente acabo la pregunta, estaríamos ante un perfilamiento entre estas dos estrategias de Occidente. Es decir, la una sería apostarle a China en contra de Rusia y la otra sería apostarle a Rusia en contra de China. es interesante lo que observas. El problema es que se correspondería con una vuelta de la industria alemana a China, cosa que, a
ver, la industria alemana no se fue de China, pero se cortaron las cadenas de suministro. Entonces, si Alemania decidiera eso, sería una ruptura muy grande con Estados Unidos. Es decir, si el Reino Unido lo hace solo, eso carece de efectividad política. Si el Reino Unido logra acaudillar a Europa en una vuelta a la relación privilegiada con China, se va a producir un choque muy fuerte con Estados Unidos. Bueno, pero en todo caso, la compensación que les darían a los Estados Unidos es continuar con la compra de artefactos militares al complejo industrial militar de los Estados Unidos, continuando la provocación. Si se acaba en Ucrania, continúan con Serbia, continúan con Y Georgia, no, pero continúan con... el estatuto de enemigo principal que tiene China en la estrategia internacional de Estados Unidos es central. Implicaría todo un redimensionamiento del debate en Estados Unidos, que yo no veo posibilidades en este momento. Pero y entonces, tu interpretación, tu lectura es que toda la Que provocación van a tratar de perturbar que el Reino Unido, acaudillando a la oligarquía europea, va a intentar perturbar la estrategia de Trump sin poder oponerle una estrategia alternativa. pero Y que lo van a hacer es solo esa perturbación, ¿es solamente político-ideológica o tú crees que van a constituir motores, militar. digamos, económicos, militares, reales? No, militar sí. Es decir, ellos van a tratar de provocar nuevas guerras en la Europa Oriental, el Cáucaso o Asia Central, para que generar un conflicto que obligue a Estados Unidos a secundarlos y a apartarse de su estrategia de acercamiento a Rusia. ¿Y cuál es el Es papel de decir, Israel en esa provocación? ellos necesitan romper el acercamiento ruso-norteamericano es mortal para la oligarquía europea. Bueno, no para la oligarquía europea en su conjunto, porque era vital para los alemanes y están perdiéndolo todo al romper ese acercamiento. El problema real es para los El problema es británicos. que el problema es que justamente por eso dije oligarquía. El problema es que en Alemania hace tiempo que dejó de gobernar la burguesía industrial y gobierna la oligarquía financiera. Fíjate ¿Tú que, no crees que haya Friedrich nuevos? Merz Sí. fue el hombre de BlackRock en Alemania. Bueno, y la candidata de AfD era de Goldman Sachs, ¿no? Claro. ¿No crees tú que pueda haber una revancha, digamos, una recuperación de espacio porque se están suicidando históricamente? No veo bases de poder. Yo no veo bases de poder. Yo lo que veo es que los grandes consorcios industriales, es decir, por ejemplo, los que se pueden plegar a una estrategia de guerra, como Rheinmetall, están completamente detrás de la estrategia norteamericana de armar a Europa y armar a Ucrania. Es decir, acumular renta, concentrar renta para el sector armamentista, prácticamente como complementarios del complejo militar industrial norteamericano. Es decir, yo no les veo una política independiente. Y los otros, como podría ser, por ejemplo, es decir, los sectores de la industria automotriz que no se reconviertan para uso militar, están muy bien trabajando en China. Y se han plegado a las cadenas de suministro chinas. Por eso la confrontación, el escalamiento de la confrontación con China le significa, inclusive si es solamente comercial,
le significaría verdaderamente suicidarse económicamente a lo que queda de la industria en Es Europa, que ¿no? yo creo que, es que yo creo que Trump no quiere seguir escalando en este momento. Mm. Está buscando una especie de alto el fuego comercial con China. Porque sabe que no puede, no tiene con qué. Si fíjate el caso de Brasil, se le mete sanción, le mete los aranceles a Brasil, Brasil se da vuelta así, China le compra todo y le pone, y le pone y además le pone inversiones gigantescas. Es que Ahora, Estados Unidos no tiene con qué, y en eso Trump es realista. Él sabe que no se puede pelear con China en este momento. ¿y cómo verías tú digamos, discrepancias que son menores, digamos, dentro de Occidente? ¿Cómo verías el proceso de reconfiguración del mal llamado Medio Oriente para los unos y para los otros? Uh, Ahí lo veo pesado. Lo veo pesado por la simple razón de que lamentablemente a nadie le importa lo que pasa con los palestinos. Es decir, los rusos se han hecho los tontos, los chinos no quieren perder las buenas relaciones comerciales con Israel. Este, es dramático, es una cosa espantosa. Es decir, yo creo que por ahora, a menos que se produzca una crisis política muy grave en Israel, esto va a seguir su curso. ¿Y tú crees que de la emergencia, digamos, de nuevas fuerzas y de nuevos horizontes en los procesos internos de Turquía, Irán y Arabia Saudita, ¿no crees que tendrá que perfilarse alguna opción de mínima estabilidad? Porque también ellos necesitan tener, digamos, más o menos viables primero sus rutas comerciales y logísticas, y segundo, horizontes de inversión financiera, pues financiera y no financiera Sí, pero los yo creo que pueden hacer. están todos pendientes de lo que va a pasar, de lo que va a pasar con Ucrania, porque saben que después de Ucrania viene un nuevo escenario. Y todavía no tienen en claro, ninguna de esos países tienen claro cómo ordenar el vacío que se ha producido con la caída del gobierno sirio. Ujú. Bueno, el tema de Siria parece ser que fue una especie de retirada a lo 1812, ¿no? Cuando los rusos se hacen el quite, digamos, ante los hechos consumados, no les tocaba otra, sabían que iban a tener, los turcos y los sionistas iban a tener una situación peor que la de Napoleón. Yo creo que se están metiendo en una dinámica muy compleja. ¿Cómo ves vos la posibilidad de que colisionen estos dos proyectos? El proyecto sionista y el proyecto turco. Sí. Hasta cierto punto, no nos olvidemos que Turquía gana mucho dinero con las rentas por el pasaje del gas que viene de Azerbaiyán hasta el puerto de Ceyhan y de ahí a Israel. Si por Turquía pasa el gas para Israel y Turquía gana mucho con eso. Entonces yo creo que ese es un límite importante. Ese es un límite importante. Este, yo creo que van a ir forzando, que van a ir forzando. Nuevamente, te repito, pienso que lo que va a dar el punto de arranque para un nuevo proceso de convulsiones en Asia Occidental es la terminación de la guerra de Ucrania. Porque a Ahora mira, partir de allí se va a aclarar si el próximo foco de guerra es el Cáucaso, como parece, o va a ser Asia Central. ya, ahí sería uno de los objetivos, ¿no? En términos de desestabilización, de destrucción. Pero en términos de venta de armas, ¿no crees que hay también el peligro de que se inaugure a América Latina como el nuevo escenario de los conflictos para poder vender las armas? Sobre todo porque han sido interpelados en puntos muy neurálgicos
Lo que las pasa es que vanguardias eso le tecnológicas de la TAM, ¿no? desestabilizaría mucho a Estados Unidos su patio trasero. Para ellos sería un factor de inestabilidad muy grande. Mm. Pero venden Yo creo que armas. por ahora están contentos tal como está la cosa. ¿Y Yo cómo te voy crees a tú ir que se vaya a dar pidiendo. solamente acabo con estita? ¿Y cómo crees tú que se va a dar la bronca entonces, por ejemplo, en torno a la infraestructura que ha armado China para convertir también a América Latina en un proveedor, o más bien dicho, facilitar la... Van a tratar de hacer lo que les fracasó en el Canal de Panamá, es decir, tratar de hacer una maniobra empresaria para entrar por la puerta de atrás en las sociedades que arma China y ver si de ese modo pueden sacar a los chinos del juego. Es decir, yo veo lo que están haciendo en Argentina, por ejemplo, han prohibido que Ganfeng, le han negado a Ganfeng la posibilidad de entrar en la licitación de un campo de litio en la provincia de Salta. Mm. Así se lo prohibieron alevosamente, contra todas las reglas De libre de la comercio. libre empresa. Sí, sí. Pero eso no se sostiene mucho tiempo. Bueno, Eduardo, ha sido una conversación deliciosa. Yo te comprometo de aquí a unas semanitas para ver si le damos continuidad, porque parece que las cosas van a estar bien movidas en estos meses. Seguramente, así va a ser. Claro que sí. Bueno, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente, igualmente, un gran abrazo Cuídate. para Chao. ti y para toda la audiencia. Muy gentil.